la vida puede cambiar así. Y creo que es muy importante que nos enfoquemos a vivir el presente y a disfrutar del presente, porque muchas veces vivimos estresados por las cosas que pueden pasar en el futuro y no sabemos si van a pasar, ¿no? Digo, una cosa es que tengamos claridad hacia dónde queremos ir, pero otra cosa es que vivamos estresados por dónde queremos ir y como dicen por ahí, lo importante no es la meta, sino el camino, ¿no? Pues soy fan de un cuate que se llama Dean Graziosi, que es socio de Tony Robbins, y él te habla que para que puedas lograr amarrar un propósito fuerte a tu objetivo, te preguntas 7 veces por qué lo quieres. Y si te contestas fácilmente esas 7 veces, el objetivo que estás planteando es un objetivo viable y es un objetivo que realmente te apasiona y es un objetivo por el cual cuando vengan las tormentas no te va a importar y vas a cruzar esa tormenta para llegar al objetivo, ¿no? Que muchas veces cuando nos fijamos objetivos que no tienen un propósito muy fuerte, pues a la primera de cambios le damos la vuelta al barco y nos regresamos, ¿no? Amigos de 18 Minutos, bienvenidos a su podcast. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y me acompaña mi buen amigo Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Encantado de estar aquí nuevamente. Y el día de hoy, a diferencia de un speaker, tenemos además un gran aventurero. Así es que, Pancho, ¿quién nos acompaña? Él es Gerardo del Villar, es un intrépido explorador, fotógrafo que ha sido colaborador del National Geographic, presentador y productor de la serie Tiburones y Cazando la Fotografía. Discovery Channel y la revista Quo le otorgaron el premio Mentes Quo en la categoría de imagen por el proyecto Tiburón. Además es autor del libro Los tiburones también tienen miedo. Vean, está el libro. Pues muchas gracias por acompañarnos, No, Gerardo. hombre, caray, Pancho, la verdad que muchísimas gracias. Alfonso, qué gusto estar aquí con ustedes y para compartir lo que tanto me apasiona. Muchas gracias, Gerardo. Oye, pues la verdad es que creo que es para todos muy interesante, ¿no? Saber el tema de los tiburones, pero creo que lo primero es, ¿cómo te adentraste tú al mundo de los tiburones? Fíjate que hay una historia bien interesante. Yo nací aquí en la Ciudad de México y recién nacido me fui a vivir un pueblo muy pequeñito de no más de 200 personas en Hidalgo que se llama Huapalcalco. Ahí vivíamos mi mamá, mis hermanos, mi papá, porque mi papá trabajaba en un rancho. Y mi madre fallece de un derrame cerebral cuando tengo 1 año. Conforme voy creciendo, mi papá me empieza a enseñar unas fotografías de él y de mi mamá y les gustaba bucear. Entonces a mí se me metió en ese momento la idea de ser buzo de grande. Y esto de la mano con que convivía mucho con los animales en el rancho. Cuando yo me sentía triste por la muerte de mi madre, encontraba en los animales cierto consuelo. De esto, pues bueno, tengo una historia y una conferencia muy larga que se llama la expedición de mi vida, pero pasa el tiempo, logro convertirme en buzo y cuando veo un tiburón, pues fue amor a primera vista, no fue algo que planeé. El flechazo. Simple, el flechazo, ¿no? ¿Por qué la güera y no la morena? Pues así fue. Y fue amor a primera vista y me encantaron. Luego fue un tiburón gata, que son tiburones muy dóciles. Quise ir a ver al tiburón blanco en la isla de Guadalupe, ahorré mucho dinero para poder hacerlo. Y cuando llego a ver este gigante, el tiburón blanco, el rey del océano, pues me encuentro que es relativamente lo mismo, ¿no? Un animal incomprendido, un animal satanizado. Y ahí pues me embarco en esta gran aventura de hablar bien de los tiburones, desmitificarlos, y pues llevo ya más de 20 años haciéndolo. Wow. Gerardo, ¿qué es para ti el miedo, no? Porque de hecho, pues tu libro, ¿no? Dice, los tiburones también tienen miedo, ¿no? Pero ¿qué es para ti? Mira, te voy a platicar un poco del título, que es un poco metafóricamente hablando. Sí. Pues los tiburones de la comunicación también tienen miedo, los tiburones de las empresas tienen miedo, los tiburones del deporte tienen miedo. Claro. ¿Cuál es la diferencia de un tiburón? Pues que tiene claridad, tiene propósito, tiene tolerancia a la frustración, tiene paciencia y tiene constancia, ¿no? Entonces eso lo hace un tiburón. Y para mí el miedo, fíjate que a mí yo no estoy muy de acuerdo con el enfrenta tus miedos. Sí. Porque ¿a quién enfrentas? Normalmente a un enemigo, Sí. a un contrincante. Y para mí el miedo no es ni un enemigo ni un contrincante. Entonces, para mí el miedo siempre lo he visto primero como un motor que me ha impulsado a lograr muchos de mis sueños que he tenido
Y segundo, como alguien que me ayuda a prevenir ciertas situaciones que me pueden poner en riesgo. Sí. Entonces yo al miedo lo veo como un aliado. ¿Y cómo lo veo? Como un motor. Digo, hablemos un ejemplo con una báscula, ¿no? Muy sencillo, ¿no? De este lado de la báscula, pues, ¿qué voy a poner? Pongo una nueva cámara que me quiero comprar para poder llegar a otro nivel filmando tiburones que vale $80,000. ¿Qué pongo? La escuela de mis hijos. ¿Qué pongo? La vacación con mis hijos. El uno o el otro. Del otro. Sí. Y del otro lado, ¿qué pongo? Pues mi miedo a vender, que soy bastante miedoso a vender. Pues cuando veo cuál pesa más, ¿qué pesa más? ¿Mi miedo a quedarme sin esto o mi miedo a vender? Pues llego y vendo sin miedo. Entonces, no sé si me explico un poco, Sí, ¿no? sí, sí. Si lo aterrizo un poco al tema de los tiburones, pues mi pasión siempre ha sido, es mi zona segura, donde, aunque no lo crean, para mí estar con estos animales es mi zona segura. Y entonces a mí me da mucho más miedo el no poder tener una vida en el mar con los tiburones que el riesgo que pueda correr, que lo conozco muy bien. El miedo a perder lo que quieres, ¿no? El miedo a perder lo que quieres. Y si tú te das cuenta, digo, creo que no es una fórmula mágica, ¿no? Todas estas personas que tienen mucho éxito en la vida, deportistas, empresarios, su gran motor es el miedo. Y es el miedo a no lograr lo que se han propuesto, ¿no? Muchas veces más fuerte que el miedo a seguir trabajando para lograr eso, ¿no? Claro. Interesante, Gerardo, y muchísimas gracias. Aquí creo que hay algo muy importante que no hemos conversado, es prácticamente todos los seres humanos le tenemos miedo a los tiburones, por la naturaleza, como bien lo mencionabas, ¿no? Lo tenemos en un concepto de un animal salvaje, y seguramente lo será en su hábitat, pero ¿cómo le hiciste tú en esa primera fase, en ese primer acercamiento con los tiburones? ¿Cómo manejaste el miedo para que no fuera un miedo y fuera como un, ok, sí le voy a entrar? Mira, a mí me ayudó mucho que siempre he convivido con animales, ¿no? Siempre he convivido con animales grandes desde pequeño. Pero sí, definitivamente la primera vez que dije voy a ver un tiburón, y más en ese entonces, porque no había ni redes sociales, no había la comunicación que existe hoy en día, no había nada, ¿no? La difusión. Entonces, pues sí, me compré un cuchillo de este tamaño, enorme, me lo amarré en la pierna y dije, si sale el tiburón, pues me lo voy a echar. Y entonces vas con ese miedo, pero ese miedo es bonito también, porque es el miedo a la incertidumbre. ¿Y qué sería la vida sin incertidumbre, no? Yo creo que la incertidumbre es lo que nos reta, es lo que nos hace vivir, y es lo que nos mantiene vivos, y es lo que mantiene, en mi caso, la ilusión. Y cuando vi ese tiburón por primera vez, pues fue un contraste totalmente diferente, ¿no? Porque, oye, yo había escuchado esto, esto y esto, y de repente me doy cuenta que no es. Y cuántas cosas en la vida pasan así, cuántas veces nos hacemos prejuicios sin investigar, que esos prejuicios cuántas veces nos generan miedo, ansiedad, estrés. Si nos paráramos tantito, capaz, y bueno, hoy en día con todo lo que hay, Google, ChatGPT, es muy fácil investigar, capaz nos podemos hacer un juicio propio que nos ayude a manejar el miedo de mucho mejor manera. Claro. ¿Y cuál es el momento más impactante que has tenido así en el océano? ¿Alguna situación de peligro, alguna cuestión? Fíjate que tuve uno que no lo viví. ¿Por qué te digo que no lo viví? Porque no me di cuenta cuando pasó. Estaba fotografiando... Menos mal, ¿no? No. Después lo vi y me quedé como muy sorprendido. Estaba fotografiando tiburones en Fiji y llegó de repente... Fiji es un lugar de pues, un buceo de tiburones extremo. Estás buceando como con 80, 100 tiburones de diferentes especies y los están alimentando. Y los alimentan para que puedas verlos cerca y tomar la foto. Pero estás hablando de tiburones toro, tiburones limón, tiburones muy grandes y muy fuertes. Y llegó un tiburón tigre muy grande, como de 5 metros. Y imagínense que aquí imagínense que hay una caja de carnada aquí en medio y hay una persona que saca la carnada de la caja y le da de comer al tiburón cuando pasa. Y yo, por mis ganas y mi ansiedad de tomar la fotografía, cada vez que... A mí no me gusta tomar los tiburones de lado porque como que siento que no tienen... Me gusta que estén más en tercera dimensión, ¿no? Sí. O sea, siento que no tienen perspectiva y son planas las fotos cuando tomas un pez de lado, ¿no? Y entonces yo me cruzaba cada vez que el tiburón seguía un patrón redondo, imagínate así, cada vez que comía y daba la vuelta y siempre lo veía. Y de repente yo me cruzaba para tomar la foto medio de frente y terciado y me quitaba y lo dejaba pasar donde comía. Y una de las razones por las que los tiburones pueden llegar a atacar es porque se sienten retados. Y más cuando es un tiburón alfa. Era el tiburón más grande, era el tiburón que mandaba
y yo lo reté sin darme cuenta, y de repente estaba y sentí un golpe en la cabeza durísimo, y nada más volteé y vi una mancha negra pasar arriba de mí, y mi buzo, un amigo mío que estaba filmando, me volteó y me dijo, "Arr", con las burbujas, ¿no? Gritando. Y dije, bueno, pues pasó arriba de mí. Estoy saliendo del agua, estamos ascendiendo a la superficie, llega llega el buzo, el dive master que le daba de comer, y me da este diente que traigo colgado. Porque los tiburones mudan dientes todo el tiempo, y se le cayó ese diente. Salgo del agua y me dice mi amigo, güey, casi te vuela en la cabeza. Digo, no, ¿cómo crees, güey? Me enseña el video, porque está en video, y pues casi me desmayo, ¿no? Y el tiburón casi me vuela en la cabeza, ¿no? Y eso lo menciono en el libro, ¿no? Y lo que yo te quiero decir aquí, que pues, la vida puede cambiar así. Claro. Y creo que es muy importante que nos enfoquemos a vivir el presente y a disfrutar del presente, porque muchas veces vivimos estresados por las cosas que pueden pasar en el futuro y no sabemos si van a pasar, ¿no? Digo, una cosa es que tengamos claridad hacia dónde queremos ir, pero otra cosa es que vivamos estresados por dónde queremos ir, y como dicen por ahí, lo importante no es la meta, sino el camino, ¿no? Sí, lograr las metas es muy importante, pero si no disfrutamos del camino, ¿de qué sirve lograr las metas, ¿no? De acuerdo. La verdad es que bastante interesante, y perdón que me gustaría saber un poquito más. ¿Cómo se podría decir que toreas o retas a un tiburón? ¿Cómo se siente amenazado? Porque creo que, como bien lo mencionas, hay muchos mitos o prejuicios referente al tema de los tiburones, ¿no? Tú lo ves en una playa y la gente se echa a correr, ¿no? Cuando a lo mejor, como bien lo mencionas, necesita sentirse o atacado con hambre, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo identificar estas señales? ¿Qué es lo que habría que hacer? Mira, los tiburones tienen, o sea, hay básicamente pocos conceptos por los que pueden tener una interacción o fortuita con un ser humano. Una es mordidas exploratorias, porque pueden ver un surfer, por ejemplo, en la playa, o pueden ver que alguien que está caminando en la playa, y de repente los tiburones pueden sentir que es una presa. ¿Por qué pueden sentir que es una presa? Los tiburones tienen un sexto sentido que se llama mecanorrecepción. Tienen unas ampollitas, unos como barritos en la nariz, toda la zona de la nariz, que esos están conectados al cerebro, son unos geles que están conectados al cerebro y captan todos los campos magnéticos como Matrix, imagínate, ¿no? Okay. Hazte cuenta, como Neo en Matrix. Y entonces, cuando ven algo atípico, o sea, un pez sano nada bien y no tiene movimientos erráticos. Un pez enfermo o un pez herido tiene movimientos erráticos. El ser humano en el agua tiene movimientos erráticos. Entonces el tiburón, una de sus funciones es limpiar los ecosistemas marinos de cualquier posible pez enfermo o pez muerto que pueda generar cierta contaminación y demás. Entonces, cuando ve movimientos erráticos, el tiburón se acerca a investigar y da esas mordidas exploratorias, que casi todas las que vemos son exploratorias, no les gustamos. Por eso también son tan alarmantes las mordidas de tiburón, porque el tiburón muerde y como sabe que no tenemos los suficientes nutrientes para su alimentación, te suelta. Un cocodrilo te muerde y no te suelta. Entonces, si buscas en Google mordidas de tiburón, ves unas cosas horribles. Si buscas mordidas de cocodrilo, ves un cocodrilo en la playa o en el jardín de Florida echado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es más alarmante y qué es más triste? Y volvemos un poco también, perdón que me explaye un poquito más, pero volvemos un poco también a los prejuicios que nos hacemos. Los osos polares. Claro. Me encanta fotografiar osos polares, he tenido la oportunidad de estar muchas veces con ellos. El oso polar es el oso de la Navidad, el osito Bimbo, el oso de la Coca-Cola. Todos tuvimos un osito polar y todos decimos qué bonitos. El oso polar, te encuentras con él en una situación en campo abierto y te come. No hay manera de que la libres. Jamás tenemos esa imagen, ¿no? Y el tiburón, hay una página que se llama el International Shark Attack File, y los tiburones atacan, el promedio de ataques de tiburones en esta página de la Universidad de Miami es de 63 ataques al año a nivel mundial. Ponle que tenga errores porque unos no los registran, vamos a hablar de 100 ataques a nivel mundial, de lo cual el 10% es mortal. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo, lo que hace una mala difusión y lo que hace la desinformación, ¿no? Entonces, tenemos al osito polar como todo bueno. Qué tierno. Qué tierno, y que sí te puede comer.
y al tiburón como un hijo de la fregada, que se muere mucho más gente en accidentes de bicicleta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro, claro. Oye, y volviendo ahora sí que a lo humano, ¿cómo manejas tú tus temores? Pues mira, yo lo manejo de una manera relativamente sencilla. Y vuelvo a hablar de claridad y propósito. Yo trato de tener en mi vida claro mis propósitos personales y mis propósitos profesionales. Y hablamos ahorita que estamos en el cierre de año, ¿no? Bueno, viene nuestro visual board y demás. Si tengo un objetivo y ese objetivo tiene un propósito fuerte, que hablamos de propósito, un qué o un para qué que realmente valgan mi vida, analizo si el miedo que me da lograr ese objetivo vale la pena. ¿Y cómo sé que vale la pena? Porque tiene un propósito fuerte. Entonces el propósito automáticamente empuja mi miedo o lo hace a un lado. Si no va con lo que yo quiero de mi vida, pues ni me paro a pensarlo. O sea, simplemente, no, ¿cuántas veces nos retan? Oye, lo platico en mi libro, ¿no? De chiquito, ¿cuántas veces nos dices, atrévete, no seas maricón, no tengas miedo? No seas rajón. Digo, yo te pongo un ejemplo muy claro. A mi hijo grande, que le encanta jugar fútbol, está en fuerzas básicas, tiene 13 años, y lo ves en la cancha y es un señor. Y se jala y se jalonea y se pelea. Y no se subió a una montaña rusa. Le da miedo. Y le digo, viejo, pues no. Y no le digo que no lo impulso a que trabaje ese miedo, porque no lo tiene por qué trabajar. Le digo, no te preocupes, el día que conozcas una niña que te guste, que le gusten las montañas rusas, ahí sí ahí va a valer la pena, ¿no? Entonces, yo lo manejo así, literalmente manejo así mis miedos. Oye, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Me han invitado a fotografiar, he fotografiado cocodrilos bajo el agua, orcas, ballenas, todo. Me han invitado a fotografiar anacondas bajo el agua, no me interesa, no es un miedo que tenga que trabajar. Entonces, es como la frase, escoge tus batallas, ¿no? Exactamente, escojamos nuestras batallas siempre y cuando tengan un propósito amarrado a la batalla que estamos escogiendo, ¿no? Gerardo, entiendo que has buceado con orcas en el Ártico. Sí. ¿Nos puedes compartir un poquito esta experiencia? Hijo, la verdad que es increíble. Y aquí me gustaría hablar un poco de la reinvención y la importancia de salir de nuestra zona de confort para crecer, ¿no? Yo ya llevaba mucho tiempo fotografiando tiburones y les voy a platicar, digo, tengo la fortuna de haber colaborado con varios medios, tanto impresos, de televisión, he hecho un par de documentales, todo de tiburones. Y de repente me di cuenta, pues oye, ya tenía 35 especies de tiburones fotografiadas, a la 36, y me di cuenta que llegaba la cadena de televisión y le traía una nueva cápsula de un nuevo tiburón y me dijeron, oye, Gerardo, pues qué bonita tu nuevo tiburón, pero para nosotros todos los tiburones son iguales. y entonces pues viene esa parte de reinvención importante, ¿no? Pero por eso fue que decidí, me nace la idea de ir a fotografiar orcas porque tuve la oportunidad de interactuar con delfines una vez en las Bahamas y fue muy bonito y la orca es el mayor de los delfines. Entonces dije, quiero ir a fotografiar esa orca. Pero para ir a fotografiar, vamos a hablar de los tiburones toro en Playa del Carmen. En invierno el agua está a 20 grados, 22 grados. La temperatura ambiente, pues 28 grados. Seguro. En el Ártico estás hablando de temperaturas en invierno de menos 20 grados en el día, 4 horas de día y en el agua 4 grados. Entonces, pues, ¿cuál es la importancia aquí? Digo, más allá de la diferencia de fotografiar una orca o un delfín gigante, o un tiburón, es la preparación para hacer una cosa u otra, ¿no? Si nosotros queremos pasar al siguiente nivel en nuestras vidas, en nuestras empresas, tenemos que estar dispuestos a salirnos de esta zona de confort y a prepararnos. Perdón. A prepararnos. ¿Cómo me tuve que preparar yo en esa ocasión? Pues prepararme, adaptarme al agua fría, usar un diferente tipo de traje, aprender diferentes técnicas de fotografía porque la luz es oscura. Y también, pues ver el riesgo de ver orcas era mucho más difícil. Muchas veces hay expediciones que planeamos por 2 años y llegamos y no los vemos, no están en el acuario. Entonces son varios factores que debes de tomar para poder reinventarte y hacer este tipo de cosas, ¿no? Y terminó recibiéndolo bien. Sí, fíjate que sí tuvimos suerte. Hasta el último día las vimos la primera vez, la segunda vez fue impresionante, pero hasta el último día las vimos. Que también ahí viene algo bien importante en esta parte de trabajo que tenemos que hacer. Nuestra energía la debemos de enfocar en las cosas que sí podemos controlar. No en las cosas que no puedo controlar. Yo no puedo controlar que se presente la orca o que no se presente la orca, pero lo que sí puedo controlar es mi preparación para que cuando la oportunidad se presente, aprovecharla al máximo, ¿no? Correcto. Claro.
Oye, y por último, porque ya llegamos al tiempo, Sí. ¿cómo te has preparado tú para alcanzar tus objetivos, ¿no? ¿Cuál es el camino que has seguido? Híjole, la verdad que es bien bonito, pero mira, yo la mayoría de mis objetivos, lo primero que hago es fijar el objetivo. Ujú. Fijar el objetivo, y de dónde nace el objetivo, principalmente, pues nace de mi corazón y de mi alma. Ujú. Y obviamente siempre buscando sustentabilidad, ¿no? Que haya un balance económico, tengo familia, no puedo Sí, sí, claro. fijarme objetivos, Ser aventurero. ser Sí, aventurero está nada más al siempre. 100%, y a mí me gusta la buena vida también, Sí. ¿no? O sea, soy una persona ambiciosa, Sí. pero fijo mi objetivo, y después de fijar mi objetivo, vuelvo a hablar del propósito. A mí me encanta una herramienta, pues, soy fan de un cuate que se llama Dean Graziosi, que es socio de Tony Robbins. Y he estudiado mucho sus cursos y he estudiado mucho sus libros. Y él te habla que para que puedas lograr amarrar un propósito fuerte a tu objetivo, te preguntas 7 veces por qué lo quieres. Y si te contestas fácilmente esas 7 veces, el objetivo que estás planteando es un objetivo viable, y es un objetivo que realmente te apasiona, y es un objetivo por el cual, cuando vengan las tormentas, no te va a importar y vas a cruzar esa tormenta para llegar al objetivo, ¿no? Que muchas veces cuando nos fijamos objetivos que no tienen un propósito muy fuerte, pues a la primera de cambios le damos la vuelta al barco y nos regresamos, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, y también cuando fijo el objetivo, primero fijo el objetivo y luego busco los cómo. A mí me gusta tomar acción. Yo soy una persona que toma acción inmediatamente. Cuando decidías, el libro lo publiqué con 14 meses. Hoy, gracias a Dios, ya fue bestseller. La verdad está teniendo ventas increíbles, está trayendo un mensaje muy padre. Pero siempre fijo el objetivo, busco que tenga un propósito fuerte en mí, y luego empiezo a buscar los cómo, siempre reconociendo mis debilidades para poderlas fortalecer con las fortalezas de quien tengo que fortalecer para lograr el objetivo. Hay una buena frase que mencionaron ahí en el IPADE, que decía: tú echa a andar la carreta y solitas se van acomodando las naranjas. Mira qué bueno ¿No? estás. De Juan Grau, que fue director de Bacardí. Sí. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Pues ya llegamos, ya nos pasamos de Ya los nos 18 pasamos, minutos, caray, ¿no? hijo, Pero que pues muy interesante. Pues a comer la próxima, porque tenemos mucho que platicar. Sí, indudablemente. Amigos de 18 minutos, si les gusta, por favor compartan este podcast. Y pues nos vemos hasta la próxima, Poncho. Muchísimas gracias, Pancho. Gerardo, muchas gracias por tu gracias. tiempo, gracias por compartir con nosotros y nos vemos la próxima.